En esto ustedes también son unos expertos. ¿Qué es la diacronía y qué es la sincronía? La diacronía es el estudio de la lengua desde mucho antes, desde el pasado hasta el actual. La diacronía es el estudio de la lengua a través del tiempo. Y la sincronía, el estudio de la lengua en un momento dado. ¿Qué decía Ferdinand de Saussure de esto? Él decía que yo no necesito conocer el origen de un término para saber si lo empleo, si lo uso en la lengua. Entonces, entre los ejemplos de diacronía, de lo que es el estudio del lenguaje a lo largo del tiempo, podemos hablar del latín. El latín tenía lo que se llamaba los casos del nombre, ¿verdad? El sustantivo, vamos a llamarlo así. Y en el latín usábamos por ejemplo el nominativo. Usábamos el nominativo, ¿verdad? Como un ejemplo, voy a colocar aquí velum, que es un ejemplo que vamos a usar de latín, el término velum. En latín también se usaba el vocativo, por ejemplo, se usaba el acusativo, se usaba el genitivo, se usaba el dativo. Alguien aquí es de alemán, se le hace esto más familiar, y se usaba también el ablativo. Estos eran los casos del nombre para el latín. Entonces usábamos velum. ¿Qué significa velum? Bélico, guerra. Entonces usábamos aquí por ejemplo velum. Acá también, en este caso no tiene mucha diferencia la terminación. Acá ya empieza a cambiar la cuestión. Ahí ya empieza a cambiar la cuestión. Y en plural, pues ahí sí es verdad que la desinencia es mayor. Entonces, estos eran los casos que usábamos o que se usaban en latín, de donde viene nuestra lengua, para el nombre, para los casos determinados del nombre. Por ejemplo, el nominativo funcionaba como ¿qué función sintáctica? O sea, cada uno de ellos en la estructura del latín tenía una función. Y pendiente con lo que estábamos hablando hace rato de la forma y la sustancia, porque esto es un ejemplo buenísimo para volver a tomar el tema de la forma y la sustancia, para volver a tomar el tema de que toda lengua es un sistema integrado de relaciones, y para volver a tomar el tema del isomorfismo, de que muy pocas lenguas, o de que, como decía Ferdinand de Saussure, muy pocas lenguas mantienen una relación isomórfica exacta, como ya lo vimos hace unos minutos. Entonces, el nominativo se usaba en el latín como ¿qué funciones? A veces tenía función de sujeto, ¿verdad? Tenía función de atributivo o de atributo, y tenía función de aposición, por ejemplo. ¿Cuál de ellos hacía la función que hoy tenemos como complemento directo? La función la realizaba el acusativo. ¿Cuál de ellos realizaba la función que hoy conocemos como complemento indirecto? ¿Cuál? El dativo. Efectivamente. ¿Cuál de ellos realizaba la función que hoy conocemos, por ejemplo, como complemento circunstancial? El ablativo. El ablativo era el que se encargaba de la función como elemento circunstancial. Y como complemento del nombre, ¿cuál sería? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál sería el complemento del nombre? El genitivo. El vocativo sigue siendo vocativo. Entonces, el punto está en que cada vez que un determinado nombre, en este caso, guerra, como tengo allí, o puellum, que significa niña en tal sentido, cada vez que necesito usar uno de ellos en algún lugar de la sintaxis, como alguna función sintáctica, va a cambiar su desinencia. Esto era en el latín inicial. El latín, vamos a llamarlo el latín clásico, ese era el término que estaba buscando. Pero ¿qué pasó con el latín tardío? El latín tardío mantenía solamente dos formas
Cuando el latín tardío mantenía el nominativo nada más y un nuevo caso o una nueva forma, se llama caso específicamente, que era el oblicuo, ¿verdad? El oblicuo se usaba para el complemento directo y el nominativo para los otros casos. Entonces eso se llama el estudio diacrónico de una lengua, ¿no? Cuando estudiamos pues cómo ha evolucionado una lengua a lo largo del tiempo. Pero ahora estudiemos la evolución de las palabras, o sea, cómo las palabras pues también evolucionan a lo largo del tiempo, y eso es el concepto que Ferdinand de Saussure llamó diacronía, y ahorita vamos a estudiar por qué, cuál es la importancia que toma en la estructura. ¿Quién lee fuerte, claro y no tiene miedo de decir groserías? Porque yo no soy capaz de hacerlo. ¿Quién es un voluntario que lea esto? ¿Quién dijo yo? Venga, ese líder. Ya veo, venga. Listo, léemelo fuerte así. Julio César Londoño. Mi vida sexual comenzó en los diccionarios. En cuanto caía uno en mis manos. De inmediato buscaba obscenidades y partes nobles. También en esos libros, como un presagio de lo que vendría luego. Comenzaron mis frustraciones porque esta suerte de voyeurismo semántico nunca era plenamente satisfecho. Por lo general, la palabra deseada no figuraba en las entradas, pues estaba púdicamente oculta tras trípticos sinónimos, o era definida de la manera frígida de la ciencia, y lo que yo buscaba era algo más crudo y excitante. La palabra cacorro, de más por caso, no figuraba en los diccionarios de mi infancia y la siguen omitiendo. Casi esta conspiración editorial. Entonces vino en mi ayuda un hecho fortuito. Un día, en la misa dominical, el sacerdote tronó desde el púlpito contra la sodomía. Esa pasión insana que infesta aulas y cuarteles. Por supuesto, corría la S. Allí estaba. Sodomía, concúbito donde se practicaba toda la clase de vicios torpes. No entendí nada, busqué concúbito. Ayuntamiento carnal. Bueno, carnal ya era algo, pero ayuntamiento. Acción y efecto de ayuntarse. Mi paciencia se estaba agotando. Subí la columna. Ayuntar, tener cópula carnal. Omitiré aquí, en favor de la brevedad, la pesquisa de cópula y mi perplejidad al tratar de imaginar relaciones contra natura entre el sujeto y el predicado. Para llegar a mi asunto, la singular historia de la palabra puta. Años después ya era un hombre maduro. Llegó a mis manos el diccionario etimológico latino-español de Conmelerar, un coloso en octavo de 4.500 páginas impresas a 3 columnas con entradas en latín, acepciones en castellano, ejemplos de uso tomados de los clásicos latinos en la antigüedad, y rastreo del origen de las palabras por el griego, el árabe, el hebreo, el arameo y el sánscrito, en caracteres vernáculos. Es la vulgata de la etimología, el sueño de cualquier cajista y mi único bien de valor. Lo abrí con reverencia, busqué el significado de mi nombre, el de mis padres y el de una mujer, y algunas palabras cuyos significados eran oscuros o anómalos. Exemplar, logoteta, nimio. Cuando llegué a la P, saltó el cazador que tenía agazapado desde la infancia en algún repliegue de la corteza inferior, zona cerebral que compartimos con los reptiles, y busqué puta. Pensar, creer, destreza, sabiduría. Quedé sorprendido, claro, y me di a investigar la causa de tan extraña mutación. Encontré que el verbo latino puto, putas, putare, putavi, putatum, procedía de un vocablo griego, putza, que significaba sabiduría hacia el siglo VI a.C. ¿Qué tal es? Aunque ya Grecia podía jactarse de Homero, Pitágoras y Heráclito, y se preparaba para inventar el espíritu de Occidente, también incurría en la esclavitud, el desdén por la experimentación científica y la subestimación a las mujeres. En Atenas, ellas carecían de los más elementales derechos. Cuando una matrona tenía se moría, se le colocaba un epitafio indefectible. Cuando los hijos eiló el telar.
No, cuidó los hijos e hiló el telar. Una señora no debía asistir a fiestas, así se realizaran en su propia casa. Desde una cámara contigua al salón de los invitados podía escuchar la música, seguir las conversaciones y fisgonear un poco entre las cortinas. Faltaba más, pero no estaba prohibido ingresar al salón, que estaba reservado a los hombres, los músicos, los sofistas y los tairas, flores de la noche, máquinas de placer. En Mileto la mujer sí era apreciada, quizá porque allí el homosexualismo masculino no estaba tan extendido ni era considerado tan de buen tono como en otras ciudades griegas, especialmente en Atenas. En Mileto, la ciudad de Tales, el geómetra, las mujeres podían asistir a las academias y participar de la vida pública. Pero Atenas era, pese a todo, el centro intelectual del mundo egeo y a ella peregrinaban filósofos, artistas, retóricos y bohemios de toda Grecia. También las mujeres milesias tomaron el camino de Atenas. Habían aprendido en su patria artes y ciencias. En los caminos, el amor. Los atenienses quedaron maravillados de estas mujeres que además de bailar y cantar conocían de historia, astrología, filosofía o matemática, con la que se podían reír antes del amor y conversar después. Para sus esposas la fiesta fue entonces más triste. Estaban acostumbradas a que las etairas les robaran por una noche el cuerpo de su marido. Pero estas sabias, estas buzas, les estaban robando para siempre también el corazón. Toleraban sus retoses, pero verlo reír y conversar con otra es más de lo que una mujer puede soportar. Entonces la palabra buza, que era noble y antigua, comenzó a tomar en los celosos labios de las matronas entonaciones ásperas y significados maliciosos. Sabionda, sabida. El fonema beta, suave y bilabial. Se endureció en una pi también bilabial, pero explosiva. Luego, como si no fuera suficiente, como si el nuevo vocablo no tradujera bien todo el odio que albergaba, se fue haciendo más fuerte. Marchó a Roma en libros y viajeros. Y cuando llegó ya no era una palabra, era un escupitajo, puta. Significaba hacia el siglo I después de Cristo, sapiense y meretriz. Pero como en Roma no se fingía la virtud, la segunda acepción cayó en el vacío. En la sintaxis latina, lógica y sucinta, la expresión mujer puta era un cándido pleonasmo. Basta con decir romana, aconsejaba Cicerón. Y así, por una de esas paradojas del lenguaje, la palabra que se había degradado en Grecia, una nación virtuosa, recobró su majestad en Roma, capital del vicio. Y luego, por una traslación semántica frecuente del efecto a la causa, puta pasó a sustantivo a verbo, de sapiencia a pensar, y perdió toda connotación moralista. Pero siguió viajando con las legiones por los caminos de piedra del imperio. Llegó a Hispania, resonó en Posadas y Alcáceres. La sopesaron oídos moros y cristianos, la repitieron juglares y guerreros, que inventaban el castellano con jirones de árabe, latín y lenguas iberas. La conjugaron con ampliación bachilleres y cortesanas. La discutieron gramáticos y retóricos. Se estremecieron al oírla, sin saber por qué. Ancianos y doncellas la gritaron, por el solo placer de paladearla. Truanes y señores hasta que el pueblo todo. Autor de lenguas y dueño de famoso oído, ignorante por supuesto del griego, del latín y de toda esta historia. Intuyó el verdadero significado de la palabra adivinando en huella un oído remoto, percatándose de que no evocaba. Al escucharla, la sabiduría, que no había relación musical entre el significante puta y el significado pensar, y comenzó a utilizarla primero con malicia, con ironía griega, y luego con fuerza como látigo. Puta. Para censurar mujeres generosas, sabía en lides de alcoba. La palabra había encontrado su verdadero y único significado. Quizás sea pertinente escuchar aquí para terminar una décima de clímaco soto borda que repite con fruición este sonoro vocablo en una original lección de etimología. Si pública es la mujer que por puta es conocida, república viene a ser la puta más corrompida. Y siguiendo el parecer de esta lógica absoluta, todo aquel que se reputa de la república ahí debe ser, a punto fijo, un grandísimo hijueputa. Diacronía y sincronía. Julio César Londoño. Se llama Historia de una mala palabra. Y hay una
frase muy saussuriana, permítame, donde él dice acá, y luego por una traslación semántica frecuente del efecto a la causa, puta pasó a ser de sustantivo a verbo, de sapiencia a pensar y perdió toda connotación moralista. Escuchen esta frase que es importante para Saussure, ¿verdad? Dice, ancianas y doncellas la gritaron por el solo placer de paladearla. Truhanes y señores, hasta que el pueblo todo, autor de lenguas y dueño de famoso oído, ignorante por supuesto del griego y del latín y de toda historia, intuyó el verdadero significado de la palabra, adivinando en ella un odio remoto. ¿Qué diría Saussure de eso, de que lograron intuir el significado de la palabra siendo desconocedores de griego y de latín? Eso es sincronismo. Allí es donde Ferdinand de Saussure dice que debe prevalecer más en la gramática el estudio sincrónico de la lengua, porque yo puedo hacer uso de la lengua sin necesidad de conocer el origen de donde viene una determinada palabra. De manera que es como un juego de ajedrez. El juego empieza con todas las posiciones. Saco, ¿verdad? Gambito de dama. El otro me responde con defensa siciliana. Empezamos a jugar. Y sí, el juego tiene una historia. Pero si en algún momento yo no quiero jugar más, o no puedo jugar más, me paro y le digo al profesor Aníbal que siga jugando, sin necesidad de conocer qué tantos movimientos he hecho yo anteriormente, él puede estudiar el estado del tablero y decir, aquí la jugada más conveniente es esta. Puede seguir jugando sin necesidad de volver a comenzar desde el principio. Es como que ustedes hubiesen nacido en la época, o sea, ustedes nacieron ahorita hablando español, pero no lo puedo hablar desde este momento en el que yo vivo. Sí, no necesito hablarlo desde, por ejemplo, estudiarlo desde Miguel de Cervantes para poder hablar español correctamente. Entonces no, Ferdinand de Saussure dice que no, que lo importante es estudiar la lengua en ese momento dado. Si nacimos hablando latín, por ejemplo, en esta época, esto es historia. Para conocer bien el funcionamiento de la lengua, pero yo lo que debo aprender es. Entonces, ese era el otro aporte importante del estructuralismo, ¿no? Entonces, en relación con eso, cuando él habla de que la lengua puedo estudiarla desde el punto de vista sincrónico, desde un momento dado, desde un determinado momento, ¿a quién le está lanzando palo? ¿Contra quién se está revelando el estructuralismo allí en ese momento? Contra el étimo, la etimología, nuevamente contra la escuela naturalista. Por eso es que yo quiero que ustedes desde ya vayan planteándose el debate entre las corrientes, porque esa es mi función, ese es el objetivo de esta clase, los debates entre las distintas corrientes. Ya les dije que en esta parte del isomorfismo hay una discrepancia fuerte entre Noam Chomsky y Ferdinand de Saussure, que la vamos a estudiar la clase que viene, que es nuestra clase de gramática generativo transformacional. Rápidamente vamos a ver cuáles fueron los otros conceptos fundamentales del estructuralismo, porque el tiempo se nos agota, ¿verdad? Pero entre los conceptos fundamentales del estructuralismo, además de lengua y habla y además de diacronía y sincronía, tenemos sintagma y paradigma.